menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El próximo 10 de enero vence el actual periodo presidencial de Nicolás Maduro. Tanto la oposición desde la Asamblea Nacional como los gobiernos de 13 de los 14 países que integran el Grupo de Lima pues han pedido al heredero del chavismo no asumir ese nuevo mandato por considerar que fue reelecto de manera ilegítima en unas elecciones celebradas en mayo del 2018 que una buena parte de la comunidad internacional ha desconocido. Incluso le han pedido que transfiera el mando del país al presidente de la Asamblea. Se respaldan a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder. El debate. Ante el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente, la pregunta es aquí si debe la Asamblea Nacional asumir el poder en Venezuela a partir del próximo 10 de enero. ¿Es constitucional que el Poder Legislativo asuma las funciones del Ejecutivo? ¿Hasta qué punto ese desconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario puede traer realmente un cambio político a Venezuela? La presión de la comunidad internacional está contribuyendo a una posible salida negociada de Nicolás Maduro y hay algunos que hablan de generar condiciones para un gobierno de transición. ¿Qué quiere decir un gobierno de transición en estos momentos en Venezuela? Todo eso vamos a debatirlo hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos. El pasado viernes 13, el pasado viernes 13 de los 14 países que integran el Grupo de Lima anunciaron que no van a reconocer el nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro que va a iniciar el próximo 10 de enero. Durante la reunión, que contó con la participación de Estados Unidos y el debut de los gobiernos de Jair Bolsonaro y de Andrés Manuel López Obrador, se acordó respaldar a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo en Venezuela e instaron a Maduro a transferirle el poder ejecutivo al legislativo de forma provisional hasta que se celebren unas nuevas elecciones presidenciales. El único en abstenerse de firmar esta declaración fue el gobierno de México, argumentando que quiere evitar conflictos con otros países y que no violará el principio de no intervención. El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad. También se respaldan a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Pero el régimen pues no da marcha atrás, pese al llamado de la oposición política, la sociedad civil y gran parte de una comunidad internacional, porque no solo está el Grupo de Lima, también está la Unión Europea, también lo ratifica Estados Unidos, pues Maduro ha dicho que acudirá al Tribunal Supremo cuestionado por ser brazo del gobierno a sellar el inicio de un nuevo periodo de gestión producto de una elección marcada por la falta de transparencia. El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas, le daremos su respuesta recíproca y oportuna. Actuaremos con mucha firmeza porque a Venezuela se respeta. Haremos respetar a Venezuela, sea quien sea en el mundo. ¿Pero qué dice la Constitución de Venezuela sobre el tema? Veamos lo que establece el artículo 233 de la Carta Magna. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono de cargo decretado por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Y con todo este contexto, antes de iniciar el debate, los quiero invitar a responder a ustedes, nuestros televidentes, en la pantalla, en nuestra pregunta en Twitter, @NTN24Zoom, si usted cree que la Asamblea Nacional debe asumir el poder ejecutivo en Venezuela. El hashtag de hoy es Zoom Venezuela y de esta forma vamos a iniciar el debate. José Vicente Haro nos acompaña, él es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Señor Haro, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Gracias. ¿Cuál es la situación de estos momentos en Venezuela y sobre todo la del presidente Nicolás Maduro? Este 10 de enero él toma nuevamente el poder, no lo va a hacer ante la Asamblea, sino al Tribunal Supremo de Justicia, un brazo del Ejecutivo en estos momentos. Y si usted pudiera hacer un diagnóstico para que América Latina entienda cuál es la situación del saliente, entrante presidente Nicolás Maduro, ¿cuál sería esa? Sí, para resumir la situación de Nicolás Maduro Moros en este momento, antes del 10 de enero siempre se ha cuestionado su legitimidad de origen y su legitimidad de desempeño. Primero, por las polémicas elecciones en las que fue electo él en abril del año 2013. Luego, debido a que dos acuerdos de la Asamblea Nacional, uno del 9 de enero de 2017 y otro del 21 de agosto de 2018, declararon que había una falta absoluta, una vacante en el cargo, un vacío de poder en Venezuela y además debido a que a través del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio se le destituyó del cargo conforme al artículo 233 de la Constitución debido a la comisión de actos de corrupción y legitimación de capitales. En este momento, antes del 10, esa legitimidad siempre ha sido cuestionada y se ha sostenido que existe una vacante presidencial. Eso ha sido algo claro a lo interno del pueblo de Venezuela, la sociedad venezolana. De cara a la comunidad internacional, como bien se hacía referencia en la introducción del programa, el Grupo de Lima ha establecido esa deslegitimación de Nicolás Maduro a partir del hecho que el 20 de mayo no se realizaron elecciones auténticas en Venezuela, no se realizaron unos verdaderos comicios y por lo tanto no hubo una verdadera elección de un presidente para el periodo constitucional que inicia el 10 de enero y termina el 10 de enero de 2025. De manera que a partir del 10 de enero de 2019, si Nicolás Maduro pretende, como así lo ha anunciado, juramentarse ante un Tribunal Supremo de Justicia que queda en Caracas cuestionado, que la legitimidad también ha sido cuestionada, bueno, ya estaríamos entrando en el terreno de lo que llaman la usurpación, es decir, estaría ejerciendo ilegítimamente el cargo de presidente de la República, con lo cual está pues cometiendo un acto que es censurado, condenado por la Constitución y acarrea pues la nulidad también de los actos que ejecute como jefe de Estado, jefe de gobierno. Ahora, señor Haro, aquí hay varias cosas importantes que usted ha dicho, que eso ha sido claro al interior. Y yo le pregunto, ¿claro para quiénes? Porque si es tan claro, como dice usted, ¿cómo es que Nicolás Maduro, primero, sigue siendo presidente, ok, entendería uno eso para que complete su periodo, pero va a tomar el poder el 10 de enero? El apoyo de la Fuerza Armada Nacional ha sido determinante. Como siempre lo ha sostenido Nicolás Maduro en su discurso, el régimen, el gobierno de Nicolás Maduro es sin duda cívico-militar. Siempre se ha acentuado eso en el discurso de Nicolás Maduro y de su segundo a bordo, Diosdado Cabello, que es ahora el presidente de una Asamblea Nacional constituyente ilegítima y fraudulenta que también ha sido desconocida por la comunidad internacional. Entonces, ese apoyo de la Fuerza Armada Nacional, más el control que mantiene sobre la mayoría de los poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia, que sesiona en la sede de Caracas, así como del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría del Pueblo y especialmente del Poder Ciudadano, es lo que le ha garantizado a él mantenerse en el poder. Un sistema donde el control del poder, al margen de la Constitución y la ruptura del orden constitucional, más el apoyo de la Fuerza Armada, le ha servido de soporte para seguir detentando, es decir, ejerciendo ilegítimamente esa alta magistratura.
Pero, señor Aro, insisto yo en la claridad. Entonces, la oposición la tiene clara, la opinión pública la tiene clara, es decir, el venezolano de a pie, el que le toca todos los días hacer esas filas, el que ya no tiene para la canasta básica, el del sueldo mínimo, también bueno, es que me pongo a enumerar y se nos va la claridad en estos momentos, pero ese venezolano de a pie la tiene claro. Y lo otro, si tienen ese apoyo de las fuerzas militares, entonces no es tan claro, ¿o sí? El apoyo de las fuerzas militares es un apoyo que en cierta manera es circunstancial. Recordemos que en Venezuela tenemos la presencia militar de Cuba, de cubanos, de las avispas negras cubanas, de militares cubanos que están ejerciendo un control férreo sobre la Fuerza Armada. También tenemos presencia militar rusa, tenemos presencia militar de otros países que de alguna manera no garantizan una autonomía e independencia de la Fuerza Armada que sea suficiente para darle institucionalidad y para que opere conforme a la Constitución. Pero también hay que señalar, y esto es un buen dato que hay que recoger, que poco a poco se han ido desmarcando muchos personeros del régimen de Nicolás Maduro, muchos exministros de Hugo Chávez, muchos altos funcionarios de Hugo Chávez y mucha dirigencia política del PSUV, poco a poco se ha ido desmarcando y de alguna manera ha ido solicitando que Maduro renuncie al poder, abandone el poder y se ha incorporado a este grupo que se llama Frente Amplio Venezuela Libre, donde hay una representación de lo que se llama el chavismo originario, el chavismo disidente. Entonces podemos también decir que así como la oposición venezolana, los factores políticos, así como gran parte de la ciudadanía que vota generalmente en contra del oficialismo, también hay un sector que se identifica con aquel legado de Chávez, que siempre se hace referencia, que se identifica con Hugo Chávez, que le ha quitado el respaldo al punto que ministros importantes como el ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, un importante mayor general que fue clave en las represiones contra las protestas en el 2014, hoy en día se encuentra tras las rejas, por citar uno de los tantos casos de persecución a la disidencia del propio chavismo que ha sido detractor de las últimas acciones de Nicolás Maduro. Cierto, en todo caso, José Vicente, es que sí, las fuerzas militares no la tienen tan clara, siguiendo en la línea de lo que hemos hablado en este primer bloque sobre la claridad de la legitimidad de la ilegitimidad de Maduro o no. Si las fuerzas militares no la tienen tan clara, puede el Parlamento o la Asamblea en este caso, y ya vamos a ver lo que se ha decidido hace algunas horas, declarar inconstitucional el acto del 10 de enero, hablar de un gobierno de transición, decir que van a tomar ellos el poder del Ejecutivo, pero si las fuerzas militares siguen apoyando a Nicolás Maduro, en Venezuela no hay nada que hacer. Es correcto. Esa conclusión, ese análisis que avanza Andrea es acertado. Lamentablemente lo es porque definitivamente la Fuerza Armada tiene un control de la mayoría de las instituciones del Estado. Una muestra de ello también es que la mayoría de los ministerios y de los organismos públicos de las empresas del Estado está controlado por la Fuerza Armada, por militares, por generales. Y de alguna manera eso funciona junto con un sistema de control social que impediría que todas estas promesas que se han hecho en el Parlamento con la nueva instalación de la Junta Directiva del 5 de enero, estas promesas que se han hecho de un posible gobierno de transición, de promover vamos a decir, caminos, las rutas para la transición, de crear condiciones para una transición, de presentar, como se ha hecho el día de hoy, una ley para la transición y de restablecer el orden constitucional a través de la renovación de todos los poderes públicos. Bueno, sean promesas, sean intenciones políticas que de alguna manera sirven a la Asamblea Nacional para seguir haciendo política dentro del Parlamento, para seguirle dando una esperanza a los venezolanos, pero en la práctica, en la realpolitik, en la política real, eso es algo que se ve muy remoto, muy lejano, y el ciudadano venezolano, el ciudadano de a pie, ve muy remoto y muy lejano. Así como es verdad, se desmarca y no está de acuerdo con las políticas de Nicolás Maduro y quiere un cambio
de gobierno, una alternancia en el poder, también yo creo que la mayoría de los venezolanos está claro en que una transición está más lejos que cerca en Venezuela, a pesar de todos los proyectos y las líneas de acción que ha presentado la oposición en la Asamblea Nacional. Interesante ese punto, señor Aro. Una transición está más lejos que cerca, pese a que hace algunas horas el Parlamento venezolano declara inconstitucional el acto de posesión de Maduro ante el TSJ y aprueba un anteproyecto de ley para sentar las bases de un eventual gobierno de transición. Es lo que hablamos el día de hoy. Bruno Gallo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, también nos acompaña. Señor Gallo, un gusto tenerlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Laura. Andrea. Perdón, Andrea, por problemas técnicos escuché intermitentemente el programa, pero bueno, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia y a José Vicente en algún otro lugar de Caracas. Sí, y esta primera parte, señor Gallo, iba enfocada a justamente hablar de la claridad. Lo primero, es tan claro para la comunidad internacional, para la oposición, para los venezolanos de a pie, y en este caso, pues para las fuerzas militares, que pareciera, y la conclusión a la que llegábamos con el señor Aro es que sin fuerzas militares pues no va a pasar nada en Venezuela. La ilegitimidad de Nicolás Maduro para este nuevo periodo, ¿es claro? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro ha ido construyendo su propia ilegitimidad cada vez que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo ha hecho tanto y tan reiteradas veces que, digamos, solo se sostiene en el poder de las bayonetas, en el chantaje del carné de la patria y de los programas sociales que de alguna manera han logrado colocar lo que los venezolanos llamamos un bozal de arepa a una parte del electorado venezolano. Es decir, la verdad es que la ilegitimidad de Maduro la ha ido construyendo mucho antes del 10 de enero. Pero también es verdad que Nicolás Maduro tiene de su lado una institucionalidad construida sobre la base de la incapacidad política de una oposición que no ha sido capaz de unificar una política, capaz de sentarse a una mesa de diálogo, de negociación, a construir salidas posibles que no estén fundamentadas en la fantasía o en la letra muerta de una constitución que el gobierno viola cada vez que le da la gana. Claro, porque una de las grandes críticas es esa retórica, que la oposición en Venezuela se ha quedado en una retórica y habla de la usurpación, por ejemplo, señor Gallo, lo decía esta mañana el presidente de la Asamblea, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y como le decía, están sentando las bases de un eventual gobierno de transición. La conclusión de José Vicente era que una transición está más lejos que cerca en Venezuela. ¿Usted qué opina de un eventual gobierno de transición? Mira, la transición está tan lejos o cerca como el método que escojamos para construir la transición. Y empecemos por eso. ¿Cuál sería el método? Es decir, si aquí ya estamos hablando de no quedarnos en retórica, ¿cuál es el método? Bueno, fíjate una cosa. Yo quisiera hacer un símil un poco simplón, pero que es más o menos esto. Imagínate que yo me monto al ring con Mike Tyson y le digo, ahora te tiras en la lona porque si no te voy a destruir. Probablemente a Tyson le va a dar mucha risa. Y más o menos eso es lo que está planteando un sector de la oposición. Sin ningún poder de fuego, sin ningún poder institucional, sin haber logrado cohesionar al 80% de la población que rechaza a Maduro en las encuestas, sin haber logrado aprovechar de ninguna manera, o mejor dicho, aprovechar, no, convertir en orgánica a ese rechazo que tiene Maduro. Entonces le está pidiendo al gobierno que sencillamente, como lo hace el Grupo de Lima, le entregue el poder a la Asamblea, que obviamente es el único poder legítimamente constituido con el voto de los venezolanos, con el mismo CNE con el que nos hemos negado a asistir a otras elecciones.
Es decir, yo lo que creo es que a los venezolanos nos corresponde tratar de volver a los orígenes de toda esta locura y plantearnos la posibilidad de dejar de ponernos de espalda los unos a los otros y construir un espacio de entendimiento que permita que a final de cuentas los venezolanos puedan acceder a una mejor calidad de vida. Sí, si pero espacios de entendimiento significa... ¿con quién, señor Gallo? Ahí me perdí. ¿Espacios de entendimiento con el gobierno? Sí, también con el gobierno. Es decir, o sea, ¿eso es posible hoy en Venezuela? ¿Sentarse a negociar, a hablar? Bueno, eso depende de cómo nos comportemos los venezolanos. No los venezolanos opositores o los venezolanos gobierneros, sino los venezolanos. Los venezolanos hemos ido construyendo ingobernabilidad. La intolerancia del chavismo y del gobierno ha tenido también eco en la intolerancia de un sector de la oposición. El Chávez vete ya, Maduro vete ya, tiene como contraparte gobiernera esto de no volverán en un principio y la construcción de una institucionalidad que no permite la transición a un gobierno entonces volver a los orígenes de esta negación del otro nos va a permitir sentarnos a la mesa a buscar puntos de encuentro. El problema no es que ese es un camino difícil. El problema es que ese es el único camino hoy en Venezuela. La verdad es que el gobierno no ha logrado destruir a la oposición porque hoy la oposición es el 80% de la población. Pero también es verdad que el gobierno se ha protegido con unas Fuerzas Armadas absolutamente obedientes, absolutamente leales al gobierno, se ha protegido con una institucionalidad que responde a todas sus políticas y ha dejado muy pocos espacios de libertad a la sociedad venezolana. Señor Haro, entonces de lo que se trata es de reconstruir la posibilidad de comunicación inicialmente entre los opuestos y de buscar salidas que le permitan a los venezolanos en un principio salir de esta terrible crisis humanitaria en la que nos encontramos y paulatinamente volver a la normalidad, ofreciéndonos mutuamente reconocimiento los unos a los otros. Antes de irme a la pausa, no me quiero ir sin la reflexión del señor Vicente Haro frente a lo que ha dicho el señor Gallo, que es bastante interesante. Es decir, José Vicente, la estrategia para el señor Gallo no está funcionando y hay que abrirse, hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Usted qué opina de lo que dice el señor Gallo aquí en el programa sobre, bueno, vamos a hacer cosas, empecemos por dónde? Bueno, empecemos por... señor Haro. Mis saludos a mi colega. No te escucho bien. Sí, ante todo mis saludos al señor Gallo. Y efectivamente hay algunas verdades importantes que rescatar de lo que él señalaba, pero también tengo algunas diferencias con lo que se indicaba, ¿no? Las verdades es que la oposición está fracturada. La oposición en estos momentos está dividida y la oposición no tiene una estrategia. La oposición tiene una retórica que quizás está en lugares comunes, en palabras comunes que son promesas que no tienen una táctica concreta, unas acciones concretas que ofrezcan un camino seguro, certero, una ruta clara para la transición, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí pienso que hay que cambiar la metodología para poder crear las condiciones para la transición. Pero también debo indicar que la intolerancia política ha sido creada desde el régimen. Tanto Hugo Chávez alimentó tanto la intolerancia política y el desconocimiento del contrario en el pueblo venezolano, en sus seguidores. Lo mismo ha hecho Nicolás Maduro y de alguna forma eso ha llevado a que la sociedad venezolana esté fracturada, si bien entre un 80% y un 20% que todavía apoya por distintas razones a Nicolás Maduro y un 80% que no lo apoya, pero está fracturada y hay sí cierto
grado y un grado alto de intolerancia política, pero eso se debe a que ha habido muchas muertes, no solamente por la persecución política, sino por la tragedia humanitaria, y ha habido mucha persecución política. Estamos hablando de más de 7.000 detenciones por razones políticas entre los años 2014 y 2017. Estamos hablando de casos graves de crímenes de lesa humanidad, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y en general estamos hablando de una situación en la cual los derechos humanos han sido apartados totalmente de lo que es la política del Estado. Quizás esa gravedad es lo que ha llevado a la intolerancia política. Toca hacer política con altura, con visión de estadistas, y eso lo debe hacer la oposición, pero también es necesario que el régimen ofrezca confianza para poder efectivamente realizar una negociación, porque hasta ahora lo que ha habido en los escenarios de diálogo y negociación en el 2016 y 2017, que son los más recientes, son escenarios que son muy vacíos y han sido más bien teatros que se han quedado en palabras vacías. Claro, en todo caso aquí se está hablando de estrategia y quiero proponer una de las que quizás está sonando más frente al tema para este 10 de enero, es si la Asamblea Nacional debe asumir el poder del Ejecutivo en Venezuela. Esa es la pregunta de hoy para ustedes. Un Venezuela, vamos a una primera pausa. Ya volvemos con opiniones de nuestros televidentes. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. Hoy debatimos si la Asamblea Nacional Venezolana debe asumir el poder ejecutivo en Venezuela o cuál debe ser la estrategia, si como dice la misma comunidad internacional, la Unión Europea, lo ha dicho Estados Unidos, que incluso emite hoy sanciones a los dueños de Globovisión, a los dueños de Globovisión del chavismo que compraron luego de que fue vendido, y a la ex enfermera de Chávez han sido sancionados por Estados Unidos, donde el Perú, por ejemplo, prohíbe la entrada de Nicolás Maduro, sus familiares y funcionarios también del gobierno, y donde también Colombia hace unas pocas horas va a decidir estudiar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Si es tan claro o clara esa ilegitimidad, ¿cuál debe ser la estrategia? Y es lo que debatimos hoy. Señores, los pongo ya en la pregunta también para avanzar. Ya decía el señor Gallo hablar de diálogos, volver a usar la política, hablar de política, tener sobre el tablero la política, que pues funciona en la mayoría de los países donde hay democracias, que ese es el problema quizás, que pues en Venezuela ya no está la democracia vigente. Sin embargo, señor Gallo, en estos momentos hay otro factor del cual se habla, de la Asamblea Nacional asumiendo el poder ejecutivo en Venezuela. Que la Asamblea diga, si usted es un usurpador, señor Nicolás Maduro, pues es la Asamblea la que va a gobernar Venezuela. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, yo quisiera cambiarle el verbo a tu pregunta. Es decir, cambiarle el verbo a tu pregunta. Sí, adelante. ¿La Asamblea Nacional puede asumir el poder en Venezuela? Ok. Y la respuesta rotunda y realista es no. Independientemente de lo que diga la Constitución Nacional, independientemente de lo que digan las leyes, la realidad es que la Asamblea Nacional no tiene con qué, no tiene poder de fuego, no tiene institucionalidad, no tiene cómo asumir el poder en Venezuela. Pongámoslo claro, no puede, no porque la ley o la Carta Magna o la Constitución no se lo permita, sino de poder, no tiene herramientas para hacerlo. Exacto. Entonces, si de hecho no puede, o sea, si por la realidad es lo que no le permite asumir el poder, entonces sería un gesto simbólico un tanto ridículo tratar de decretar que de ahora en adelante el poder reside en la Asamblea Nacional. Entonces, por un elemental sentido de realidad, la Asamblea no debe tomar una decisión de esa naturaleza. Pero además yo quisiera volver sobre algo que dijo José Vicente y que creo que tiene razón. Aquí se ha violado los derechos humanos, se ha violado la Carta Magna, yo creo que en casi todos sus artículos, y eso es verdad. Y esa no es una razón para no dialogar, esa es una buena razón para dialogar.
No es verdad que la política solo funcione en los países democráticos. La política también funcionó en la Sudáfrica del apartheid y obligó a los blancos a negociar con Mandela. La política funcionó en el Chile de Pinochet y obligó a Pinochet a contarse con los sectores democráticos y a entregar el poder una vez que perdieron. La política funcionó a la muerte de Franco en España, a pesar de que eran cientos de miles los muertos y los deudos de la dictadura de Franco. Es decir, una buena razón para sentarse a dialogar es que el pueblo venezolano está viviendo la tragedia que está viviendo y aquí ninguna de las dos fuerzas políticas contrapuestas puede imponerse a la otra. Una, porque perdió credibilidad, porque perdió toda legitimidad, porque ya nadie le cree que es el gobierno. Y la otra, porque no ha logrado darle cauce a el rechazo contundente que tiene Maduro y ha permitido, a partir de una cierta manera de concebir la política, de un cierto principismo más lleno de declaraciones y de altisonancia, que de realidad ha perdido la oportunidad de derrotar a Maduro como sí se pudo hacer en el año 2015, organizándose para derrotar. Sí, ahora, señor Haro, ¿usted opina lo mismo que el señor Gallo? La Asamblea no puede, porque no, por falta de herramientas, por lo que decíamos al inicio, incluso sin los militares, ¿qué se puede hacer realmente en Venezuela? Sin ese apoyo interno, ¿qué se puede hacer en Venezuela? Pero también, digamos, la comunidad internacional le está diciendo a la Asamblea, señores, ustedes tienen nuestro apoyo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿qué van a hacer ustedes? Sí, muy importante y muy importante que coincidimos en lo siguiente, coincidimos en que conforme a la Constitución y conforme a la teoría constitucional, es decir, a la letra de la Constitución venezolana, efectivamente correspondería al presidente de la Asamblea Nacional que se juramentó el 5 de enero, ahora asumir la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela interinamente y convocar a unas elecciones. Y a eso es lo que ha instado el Grupo de Lima, la comunidad internacional. Esa es la teoría. Ahora, en la práctica la situación es bien compleja. Es bien compleja porque, como se ha dicho, las circunstancias, el poder en el que se asienta Nicolás Maduro, que es fundamentalmente militar, es el poder de la represión, es el poder del terror, es el poder del miedo, el poder del hambre, el poder del control social. Ese poder ha quebrado las voluntades de los venezolanos y de alguna manera también ha quebrado la voluntad de muchos factores políticos en Venezuela. Y entonces, ¿en qué situación estamos y qué significa frente a esto el 10 de enero? El 10 de enero de 2019 significa una ventana de oportunidad para ejercer una táctica de presión política. ¿Cómo veo yo este tema de que asuma o no, de que tome o no posesión el presidente de la Asamblea Nacional, como lo establece o lo permite el artículo 233 de la Constitución, a través de una interpretación que se deriva del mismo? ¿Cómo se vería que el presidente de la Asamblea Nacional asuma interinamente la presidencia de la República y convoque a elecciones, como también lo ha sugerido el Grupo de Lima, como una táctica de presión política que va a ser compleja, que va a ser difícil, que va a traer riesgos, cierto, pero es una ventana política de oportunidad, una ventana histórica de oportunidad. ¿Por qué? A mí Sí. lo que me preocupa es que si dejamos pasar, si dejamos pasar, disculpa Andrea, si dejamos pasar esta ventana de oportunidad, si dejamos pasar esto, entonces viene después del 10 de enero la usurpación, la usurpación se va a volver la regla y entonces esa usurpación se puede entronizar y vamos entonces a estar 6 años más
con Nicolás Maduro en una situación donde se dialoga, no se dialoga, se negocia, no se negocia, y a la final vamos a pasar otro periodo constitucional donde los ciudadanos van a ser los más afectados. Ahora, señor Gallo, me sigue rondando la palabra que si puede o no puede. Al final, ¿qué lo ataría de manos para no hacerlo, como dice el señor Haro? Tienen la oportunidad, tienen el apoyo de la comunidad internacional. Casi que el Grupo de Lima le está diciendo, tienen nuestro apoyo, pero también ustedes tienen desde adentro que hacer algo. ¿Por qué en la Asamblea o el nuevo presidente no puede decir, señores, hoy yo soy el nuevo presidente de este país? Y gobernar y tener dos gobiernos paralelos, saber quién gana la jugada, el contrapeso. Bueno, Juan Guaidó es mi paisano, Juan Guaidó es de La Guaira. Si Juan Guaidó hace eso, él sabe perfectamente que al día siguiente está preso. O sea, que al día siguiente va a ser otra víctima del gobierno de Nicolás Maduro, de su represión, de esa represión que José Vicente describe muy bien y que él la conoce porque ha sido defensor de presos políticos y que yo la conozco porque incluso he sido preso político de este gobierno. Es decir, esta es una oportunidad más para deslindar campo entre las decisiones políticas simbólicas y las decisiones políticas basadas en la realidad, en un análisis serio, concienzudo de la correlación de fuerza entre dos factores en pugna que tienen un precario equilibrio, pero en el que el gobierno tiene una ventaja fundamental, que es el monopolio de la violencia. Ellos monopolizan la violencia de la calle y la violencia institucional. Entonces, digamos que un gesto simbólico de esa naturaleza puede ser muy heroico y probablemente será recogido en los libros de texto dentro de algunos años como una extraordinaria gesta heroica, pero no va a llevar a ningún otro sitio que no sea a Juan Guaidó a la cárcel y a la población venezolana a una nueva frustración. Ya hace algunos años decidieron declarar la ausencia del presidente de la República, es decir, el abandono del cargo por parte del presidente de la República, basado en la letra de la Constitución. Y basados en la letra de la Constitución, tomaron una decisión simbólica. Esa decisión simbólica que generó alguna expectativa en la población opositora, alguna expectativa en los venezolanos que sufren la cotidianidad, no terminó sino en una nueva frustración. Sí. Y yo podría enumerarte decenas de gestos simbólicos que han generado expectativas y posteriormente grandes frustraciones. Y frente a eso de las expectativas, exactamente, porque frente a eso de las expectativas, Juan Guaidó, del que estamos hablando, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, insistió en que no se deben crear falsas esperanzas sobre cómo será el panorama en Venezuela. Esto fue lo que dijo esta mañana. Hemos hablado y tratado de comunicar de la manera más clara posible. Generar falsas expectativas sería decir que mañana hay un nombramiento u otro, o que pasado mañana o que pasado mañana. Estamos hablando precisamente en tres fases: de reunir la fuerza necesaria, el desprendimiento de la base político-militar del gobierno, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de todos los sectores del país, el que se termine de desprender el chavismo como lo está haciendo para lograr el cese de la usurpación que lleve a un gobierno de transición y lograr una elección libre. Hay que tener mucha responsabilidad con esto porque son las condiciones políticas del ejercicio político para poder lograr ese elemento. Usted dice, señor Haro, que es una oportunidad. El señor Gallo dice que realmente pues, la Asamblea no tiene las herramientas para hacerlo y pone un tema muy importante sobre la mesa. Otro preso político o otros presos políticos a los que habría que la comunidad internacional defender e insistir en su liberación si llegara a pasar esto. ¿Coincide usted con eso? En que la oportunidad está ahí, señor Haro, pero las expectativas no se deben crear en torno a eso y que puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Quisiera decir varias cosas al respecto y quiero ordenarlas para ser lo más metódico posible y lo más pedagógico posible. Primero, es cierto que en el pasado la oposición cometió errores en crear falsas expectativas, como por ejemplo cuando se decretó el abandono del cargo en enero del año 2017. Eso es cierto. No se pueden crear falsas expectativas. Pero en este momento, cuando Juan Guaidó dice
no se pueden crear falsas expectativas porque necesitamos reunificar a la sociedad, necesitamos articular a la sociedad. Bueno, tenemos nada más y nada menos que el apoyo del 80% de los venezolanos. Tenemos un Frente Amplio Venezuela Libre donde hay incluso representantes del chavismo disidente y del chavismo originario, incluso hasta representantes que hablan por militares que están presos y que son aquellos que dicen que siguen el legado de Chávez. Tenemos además una comunidad internacional que está respaldando 3 puntos que toca Juan Guaidó, que él dice que no tenemos, pero en realidad sí lo tenemos. Lo único que no tenemos y que señala Juan Guaidó es un quiebre, es un retiro del apoyo de la Fuerza Armada al régimen de Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, pareciera que la estrategia, y yo la considero una estrategia fatal, es no ejercer las facultades constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna para que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asuma como presidente interino de la República y convoque a elecciones, no ejercer eso y en su lugar, por razones prácticas, por razones de cuidar su seguridad personal, su integridad, su libertad, esperar a que en algún momento exista un pronunciamiento de la Fuerza Armada, un pronunciamiento de la institución militar que de alguna manera genere un quiebre. Esto significa someter a los venezolanos a un hecho futuro e incierto mientras sus derechos, especialmente derechos humanos, no solamente civiles y políticos, sino sociales, humanitarios, siguen comprometidos. Yo creo que si Nelson Mandela hubiera pensado en que era mejor renunciar a la posibilidad de seguir luchando y evitar la cárcel, bueno, otra hubiera sido la historia de Sudáfrica y del apartheid. En muchos momentos de la historia y en muchos momentos de los países para conseguir la libertad hay que hacer grandes sacrificios. Venezuela los ha hecho desde su independencia. En estos momentos corremos el riesgo de, si dejamos perder esta oportunidad, vamos a tener como única posibilidad un diálogo donde siempre el gobierno se ha caracterizado por enviar a unos agentes y por imponer unos mediadores que no tienen verdadera voluntad y capacidad de diálogo y que generalmente no tienen compromiso, no tienen palabra y siempre buscan comprar tiempo. Y tenemos también el riesgo de someter a los venezolanos a una espera incierta en el futuro a que se pronuncie la Fuerza Armada o alguna institución de alguna manera genere un quiebre en el gobierno y permita devolver la libertad a los venezolanos. Y por eso preguntamos hoy si debe la Asamblea Nacional asumir el poder ejecutivo en Venezuela. Es nuestra pregunta de hoy con el hashtag #SumVenezuela. Tenemos muchas opiniones, espero que todas entren hoy en el programa. Por ejemplo, Cindy dice que el Grupo de Lima está incurriendo en una intromisión en asuntos internos de Venezuela. La Asamblea Nacional no debe asumir funciones que no le corresponden. Sergio comenta que las elecciones de mayo no fueron democráticas. Maduro será un presidente usurpador y la Asamblea Nacional debe restablecer la democracia en el país. Manuela comenta que la propuesta de transferir el poder a la Asamblea es muy ingenua. Maduro no va a entregar tan fácil el poder. El Grupo de Lima tiene buenas intenciones, pero esa declaración es simbólica. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. ¿Debe la Asamblea Nacional de Venezuela asumir el poder ejecutivo? Lo hacen bajo el hashtag #SumVenezuela. Tenemos muchas opiniones hasta ahora. Leonardo dice que la comunidad internacional está haciendo su trabajo y el Grupo de Lima marca la ruta con esta declaración. Le corresponde ahora a la Asamblea Nacional asumir el poder y cumplir con su parte. Ricardo dice que no pueden pretender quitarle a Maduro el poder que ganó en las urnas, en las elecciones, como también ganó la Asamblea Nacional. Cada poder tiene sus funciones y ninguno debe asumir funciones del otro. Laura dice que va a ser muy difícil salir de esta dictadura si la Asamblea Nacional no asume el compromiso que le toca asumir con el país. Seguimos aquí con el debate, nos queda muy poquito tiempo, pero en todo caso, el simbolismo, la retórica, lleva muchos años, señor Gallo, en Venezuela. Y muchas veces uno decía, bueno, ¿y la comunidad internacional qué puede hacer o qué está haciendo? Y cada vez hace un poco más, un poco más, un poco más. Eso es cierto. Pero al final, realmente, este 10 de enero, Venezuela
va a tener a un dictador gobernándola? Sí. Bueno, yo creo que en Venezuela nada de lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido democrático. Alguien decía por ahí, las elecciones del 20 de mayo no fueron democráticas. Ni las elecciones del 20 de mayo fueron democráticas, ni la relación que establece el gobierno con la sociedad venezolana es democrática, ni nada de lo que ocurra en Venezuela en este momento es democrático, porque estamos gobernados por un gobierno profundamente autoritario y que no tiene escrúpulos. Van a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Esa es una premisa básica. La segunda premisa, y en la que José Vicente tiene absoluta razón, es que nuestro gran capital, cuando digo nuestro, es el capital de los sectores democráticos, de la alternativa democrática venezolana. Nuestro gran capital es el 80% de rechazo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, lo que no significa que eso sea el 80% de apoyo a la oposición venezolana. La gran tarea es acompañar el apoyo internacional, la presión internacional, con el apoyo de los sectores populares que rechazan a Maduro, con el apoyo de los ciudadanos venezolanos que rechazan mayoritariamente el ejercicio del poder de una manera arbitraria que ha llevado a los venezolanos a la más nefasta situación que haya vivido la República en momento alguno. De tal manera que lo que hay que cultivar es precisamente ese 80% de rechazo debe convertirse en apoyo a la alternativa democrática. Y eso se hace dialogando con todos los sectores de la nación. Cuando José Vicente dice que sectores militares posiblemente se pronuncien, eso significa que uno debe establecer diálogo con los sectores militares. Lo decía hace poco en un documento el profesor Seguía. Hasta eso hay que hacerlo. Hay que dialogar, hay que restablecer los fundamentos básicos de la política. Y en política, todas las acciones que uno tome tienen que ser útiles para el objetivo. Si el objetivo es devolverle la prosperidad, la felicidad, la estabilidad a Venezuela, entonces lo que hagamos tiene que ser útil para ese objetivo. Y los gestos simbólicos no sirven para ese objetivo y ya ha sido demostrado. Señor Haro, lo que tenemos que hacer, disculpa, es agradecer a la opinión internacional la presión que hacen para que el gobierno de Nicolás Maduro se siente a debatir y hacer presión interna para que el gobierno de Maduro se siente a negociar incluso una salida negociada del gobierno. 30 segundos, señor Haro, no tengo más, por favor, su conclusión. Sí, definitivamente en política hay momentos históricos. El 10 de enero de 2019 es uno de esos momentos históricos. Si la Asamblea Nacional se erige como el Poder Ejecutivo, juramenta al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República de Venezuela y convoca elecciones, a pesar de los riesgos que ello conduce, podría haber una esperanza de libertad para los venezolanos. Sí, sin embargo, si los venezolanos vemos a una Asamblea Nacional que no asume esa responsabilidad, probablemente estemos sometidos durante mucho tiempo, durante 6 años más tal vez, a una dictadura que ha traído mucha sangre, dolor, muerte y hambre al pueblo de Venezuela. Tiempo para otra pausa. Ya volvemos aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Sin tiempo ya, pero agradecida por este debate. Gracias a José Vicente Haro y a Bruno Gallo por el debate del día de hoy. Les agradezco muchísimo. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.